Vamos a hablar justamente de la conformación de la nueva Asamblea Nacional. Está con nosotros Héctor Muñoz, ex asambleísta, analista en temas legislativos. Héctor, gracias por acompañarnos. 151 asambleístas. Hasta el momento, 67 Revolución Ciudadana, 66 ADN. Quedan 18 puestos para el resto de organizaciones políticas. Es decir, una polarización completa, un bipartidismo prácticamente. Hola Milton, buenos días. Sí, lo que pasa en la Asamblea es el resultado de lo que pasa en el país, un país absolutamente dividido, cortado por la mitad, en donde vemos que dos partidos políticos alcanzan prácticamente el 90% de toda la población electoral del Ecuador. Es un reto importantísimo lo que va a pasar ahora en la Asamblea Nacional. Creo que todo va a empezar, digamos, la primera complicación va a ser justamente saber quién va a ser el presidente de la Asamblea Nacional. Y para esto yo veo que pueden haber dos escenarios posibles. El primer escenario posible puede ser que efectivamente el bloque de asambleístas del gobierno electo, digamos, tenga la primera posibilidad, en el sentido de que uno cuando tiene poder, en teoría es más atractivo, es mucho más sexy, tiene o sea, la posibilidad, con un poquito de ventaja, digamos. Y tiene la posibilidad de tener un margen de maniobra un poquito más amplio, ¿no es cierto? Entonces, esa es una posibilidad que yo veo que se puede llegar a dilucidar el día 14 de mayo. Y la otra es, si es que la oposición, que estaría marcada principalmente por el otro bloque grande, ¿no es cierto?, el que no llega a optar por el poder, puede llegar a ofrecer a los grupos minoritarios, por ejemplo, la presidencia de la Asamblea, con lo cual podría llegar a complicar al bloque del gobierno electo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de bloque grande no hablamos de bloque mayoritario, hablamos de otra vez una primera minoría. Y en este caso vamos a tener dos primeras minorías. Sea quien sea, hay dos bloques grandes pero que no llegan a tener todo. Van a necesitarse entre ellos y del poquito grupo que queda. Yo creo que no, le veo bastante improbable que se busquen entre ellos. Me parece que lo que van efectivamente a buscar es de estos 18 que están prácticamente sueltos. Pueden buscar sacarse posiblemente los unos a los otros. Va a ser más fácil sacarse, digamos, traerse a los que están sueltos, a estos 18, ¿no es cierto? Si es que al uno, en teoría, le faltarían 9 y al otro le faltarían alrededor de 10, lo lógico y natural sería que se empiecen a buscar entre ellos. Pero ¿cuál es la complicación en esto? Más allá de que evidentemente, como tú dices, no existe esta mayoría absoluta. Pero ¿qué pasa con la mayoría calificada? Yo creo que ese es el problema. El presidente electo no va a tener problema alguno en que le molesten a sus ministros. Los ministros nombrados por el presidente electo van a ser intocables, porque recordemos que para que exista la mayoría necesaria para que a través de un juicio político se les llegue a sancionar o destituir a los ministros, se necesita de las 2/3 partes del Parlamento. Exacto. Vamos a poner un poco en didáctico este tema. La mayoría absoluta es la mitad más uno. En este caso, la nueva mayoría absoluta va a ser de 77, porque 76, digamos. Resulta extraño, 75 puntos, algo, cómo divides por partes de la mitad a un asambleísta. Ya. Y la mayoría calificada, que son las 2/3 partes, va a ser de 102. Sí, 101, 102. Es decir, ajá. ninguno de los dos mayoritarios, aunque sea el uno con 67 y el otro con 66, va a tener como tener solo per se una mayoría absoluta, menos una calificada. Menos una calificada. Entonces hay que analizar cuáles son los requisitos o cuáles son las acciones que determinan la Constitución y la ley para que el Parlamento llegue a aprobar con mayoría calificada, es decir, las 2/3 partes del Parlamento, algunos temas, entre ellos está juicio político al presidente o vicepresidente de la República, juicio político a los ministros de Estado, a los miembros de la función electoral, ojo, tampoco, ellos van a ser intocables, y los del Consejo de la Judicatura. Las otras autoridades, yo no sé cuál fue, digamos, el análisis que hizo el legislador en ese momento, necesitan únicamente de la mayoría absoluta, como es el caso de la fiscal general, por ejemplo, como es el caso del procurador general del Estado, de las superintendencias, etcétera. Pero además está también el análisis, está en análisis el hecho de que, por ejemplo, la muerte cruzada, mal llamada muerte cruzada, que es la destitución por parte del Parlamento hacia el presidente, es imposible que opere. Se necesitan igual de las 2/3 partes. La destitución a los mismos asambleístas, que se hizo una reforma en el 2020, que se subió de mayoría absoluta a mayoría calificada, tampoco va a operar. Entonces sí creo que es importante saber cuál va a ser la nueva dinámica de esta asamblea que se va a sentar el día 14 de mayo. Es que van a necesitarse, por lo menos para el tema de la mayoría calificada, los unos de los otros, y lo digo en serio, porque digamos que 67 va a tener Revolución Ciudadana,
para llegar a los 102 le van a faltar, porque digamos que tiene a los 9 de Pachacuti, a los 4 de los cristianos, a los 4 movimientos y aún construye, llega a 85. O sea, para una votación de mayoría calificada, si la RC no vota con ADN o al revés, no llegan. No llegan, y por eso te digo, yo veo que es muy probable el escenario de que eso llegue a pasar. Por ejemplo, hay un tema importante, las enmiendas constitucionales, ¿no es cierto?, se aprueban en el Parlamento con las 2/3 partes. Habrá que ver si es que existen procedimientos ya de enmienda presentados para ver qué es lo que va a pasar con eso. Porque si es que no llegan a un acuerdo entre los dos, eso no va a pasar. Existen, ahorita, están presentadas reformas, no, esas son reformas parciales. Que en ese caso el Parlamento necesita solamente la mayoría absoluta para la reforma parcial, para que después vaya popular. A referéndum y que la gente apruebe. En el caso de las enmiendas es diferente, porque este procedimiento inicia y termina en el Parlamento Nacional. En ese caso se necesitan las 2/3 partes. Yo veo que es absolutamente improbable, porque siempre se va a tocar las fibras o del uno o del otro, ¿no es cierto? Entonces va a ser muy, muy difícil que se lleguen a dar estos acuerdos. En términos de polarización, Héctor, esta asamblea que viene va a ser más polarizada que las anteriores, porque muchos decían, es que con un solo partido político dominando la asamblea no se puede trabajar. ¿Con dos tampoco o con dos es más fácil? ¿Con dos es imposible? Complicadísimo, complicadísimo. Creo que por lo menos deberían tener la sensatez de llegar a acuerdos mínimos, ¿no es cierto?, en temas que son, por ejemplo, seguridad, educación, empleo, ¿no es cierto?, ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo que necesita el país? Y tratar de llegar, por lo menos, insisto, a un acuerdo de convivencia en el Ecuador, en donde sepa la persona que va a estar sentada en Carondelet que no solamente va a ser el presidente para quienes les votó, va a ser el presidente de los 18 millones de ecuatorianos, que se necesita trabajar efectivamente para todos. Entonces, estos acuerdos mínimos que van a llegar a tener o que deberían llegar a tener en el Parlamento tienen que ser absolutamente respetados. ¿Que deben tener características? Sí. Que deben ser claros para que se sepa cuál es el alcance de los acuerdos, que sean transparentes, quiere decir que sean acuerdos sobre la mesa, ¿no es cierto?, que sean posibles de realizarlos, pero la persona indicada de hacer estos acercamientos o llegar a estos acuerdos tiene que tener credibilidad. De lo contrario, vamos a estar de un lado al otro sin llegar a soluciones puntuales que tanto necesita el Ecuador. Hablemos de los 18 que quedarían, que son de los 18, 9 Pachacuti. Creo que naturalmente Pachacuti podría irse con el correísmo. De hecho, están coqueteando más entre Isa y Luisa González que al revés. Los socialcristianos, 4, bueno, los movimientos locales y alianzas, por ahí el ADN puede captar uno y construye también quizá. O sea, igual, en la distribución de los 18 que quedan, también se ve difícil. En el caso del Parlamento va a ser diferente a lo que pasa en el caso de las elecciones de la segunda vuelta en el sentido de Pachacuti. ¿Y por qué? La decisión que llegue a tomar, desde mi punto de vista, Leonidas Issa, más allá de que pueda llegar a impactar o no en su electorado, sí va a impactar en sus asambleístas. Porque el electorado, digamos, no necesariamente va a responder a Issa como Leonidas Issa. No son endosables, digamos. Y no son endosables. No obstante, los 9 asambleístas, de los 8 asambleístas que lleguen a tener, efectivamente, ¿quién es el líder de ellos? El líder natural de ellos es su candidato a la presidencia, es Leonidas Issa, ¿no es cierto? Entonces, la decisión de Leonidas Issa, de quién va a apoyar o a quién va a apoyar en esta segunda vuelta, va a ser determinante en lo que pase con los asambleístas de Pachacuti, en función del apoyo que vayan a dar a cualquiera de las dos bancadas importantes. Pero también puede venir la cultura del camisetazo. Y vamos viendo, no sé cuán puros son los 66 que en este momento tiene ADN. Cuán puros me refiero a que son de la vertiente de ADN. Porque el correísmo tiene alianzas con Reto en la mayoría de provincias. De hecho, en la nacional tiene una alianza con Reto. ¿Y si se pelean? Sí, todo puede llegar a pasar, ¿no es cierto? Pero de nuevo, aquí va... El bloque que más se va a fortalecer, efectivamente, va a ser el bloque que tenga, digamos, el partido de gobierno. El otro podría llegar a ser un poco más frágil, pero hay que también analizar qué pasa, como tú decías, con nosotros. Los socialcristianos, no sé, llegan a meter 4 o 5. Hay que ver cuántos de ellos efectivamente son puros o cuántos dependen de otras autoridades que eventualmente están nombradas ahora y que ya no responden al Partido Social Cristiano, con lo cual puede haber fragilidad en algunos asambleístas que no dependen necesariamente del Partido Social Cristiano. Héctor, hablemos de la gente vota pensando, ¿o no?
Porque esta composición política muestra que la gente castiga, el voto castiga. Hay partidos que están muertos. Izquierda Democrática, por segunda ocasión seguida, no tiene nada. Suma, resta, avanza, muere, construye, recontramuere. O sea, de 29 que tuvo, cómo se fue desgranando en el periodo pasado, era tener un asambleísta por imbabura, uno. Creo que no llegaron a conectar con el electorado y creo que no saben leer al electorado actual. Estamos viviendo una época de la política del país que ha cambiado muchísimo. Estamos frente a una realidad política de estas sociedades líquidas, como lo decía el sociólogo Zygmunt Bauman, polaco, que son sociedades que están determinadas porque son demasiado variables, ¿no es cierto? Que no son estáticas, que un día les interesa una noticia, el siguiente día se olvidan porque llega otra. Los dos candidatos o los dos partidos políticos que llegaron a conectar con esa gran cantidad de población son los que ahora, nos guste o no, están en la segunda vuelta. Los otros partidos políticos, la verdad, terminan casi siendo una vergüenza. No pueden llegar al 1% del electorado y es justamente por esto, porque no llegaron a conectar. O sus tesis no calaron en la población, o las causas que persiguen no calaron, o simplemente el mensaje. Quizás la forma de comunicar ahora es diferente a lo que pasaba, no hace 10, quizás hace 5 años, ¿no es cierto? Y yo creo que eso marcó muchísimo. Y esta segunda vuelta, para mí, va a ser absolutamente diferente a la primera. Esta segunda vuelta, yo creo que es difícil que alguien pueda llegar a decir que va a tener un candidato, va a llegar a ganar. Esto es más o menos como para los amantes del tenis, lo que pasaba en una final de Grand Slam entre Federer y Nadal, ¿no es cierto? El que menos errores cometa es el que va a llegar a ganar. Bueno, me faltó analizar lo del Partido Social Cristiano, camino a debacle. Creo, si ordena las letras, es 0. Y construye que se destruye. Porque lo que construye sí es un tema para analizar. Yo creo que eso es un castigo directo de cómo construye, se fue comportando en el periodo legislativo que está por terminar. Desgranándose, adentelladas entre ellos. Claro. Entonces la gente se acordó de eso y dijo, no voto por ellos. Y así por mucho Yo más. no me alegro de la debacle de los partidos políticos. No, nadie se alegra. Lo que yo me alegro es que se den cuenta y hagan un esfuerzo por entender a este electorado que de nuevo es absolutamente diferente a lo que pasaba antes. Y ese esfuerzo es un tema de respeto justamente al electorado. De decir, a ver, aquí ya no son esa cantidad de gente que no analiza, de tontitos que van simplemente a votar. Hay que ser lo suficientemente inteligente y respetuoso para calificar ese electorado, entender y saber cuál es el mensaje que se le envía. Claro, nadie se alegra de la debacle de nadie, pero creo que la ciudadanía tiene todo el derecho de ponerles en su puesto a los políticos. Sí, y ¿sabe qué? Y solamente para terminar, creo que la Asamblea tiene una oportunidad interesantísima de cambiar, ya apenas entren, la ley electoral, el Código de la Democracia, para evitar justamente que existan tantos partidos políticos o tantos candidatos. Es una sola reforma, que les obliguen a estar 2 años, ¿no es cierto?, como partícipes de ese partido político para que puedan llegar a ser candidatos. Gracias. Héctor Muñoz, ex asambleísta, especialista en temas legislativos.